La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar y fortalecer los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos desde sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta sesión del ciclo 2024, julio-diciembre, nos acompaña el doctor César Morado Macías, corresponsal por Nuevo León. Doctor César Morado, agradezco mucho que nos acompañes esta tarde en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, un espacio que busca integrar la memoria visual de las y los integrantes de esta corporación. Me da realmente muchísimo gusto que estés con nosotros y compartas tu trayectoria, tus experiencias y sobre todo ese quehacer en nuestra labor que pues tiene el primerísimo lugar, que es difundir la historia. Pero me gustaría empezar este primer segmento abordando parte de la hechura del historiador o este acercamiento que tuviste desde edad temprana con la historia. Sé que eres del norte de Coahuila, que creciste junto al río Bravo, en esta frontera que nos absorbe, pero cuéntanos en qué medida vivir en esta región condicionó poco a poco lo que vendrá a ser después tu trayectoria profesional. Ya abordaremos licenciatura, maestría, doctorado, pero ¿cómo creciste? ¿Cómo te condicionó este espacio para tu mirada hacia hechos históricos? Araceli, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio ser parte de esta serie de diálogos. Y bueno, efectivamente, como señalas, yo crecí en la frontera entre México y Estados Unidos, crecí junto al Bravo. Y sin duda, ahora sí que infancia es destino en muchos sentidos. Siempre tuvimos esa inquietud por preguntarnos por qué era tan distinto estos dos lados del Bravo. Yo crecí en una región que se llama el Valle de las Ánimas, luego se llamó San Fernando de Austria, hoy se llama Zaragoza, Coahuila, un punto que está entre Ciudad Acuña y Piedras Negras, y una región que orbita en torno a Monterrey como centro, como capital regional, pero siempre estamos ahí vislumbrando esta frontera, viviendo entre dos idiomas, entre dos culturas, y sin duda esta convivencia cotidiana con esas dos realidades, pues va a marcar más adelante mis objetos de estudio, mi interés. Yo quería, como todos los estudiantes de esa época. Ahora vivo en Monterrey, por supuesto, pero en ese tiempo vivía en el norte de Coahuila y quería estudiar en la UNAM, por ejemplo, y queríamos ir a la Ciudad de México para estudiar filosofía o historia, pero por alguna razón terminamos en la ciudad de Monterrey y ahí empezamos a formar una trayectoria profesional siguiendo el ejemplo que estaban dando otros colegas en el norte de México. Te vas a filosofía, precisamente de la Autónoma de Nuevo León, pero fuiste entonces un joven que creció con esta frontera, iban y venían, me imagino, tus padres, tú, cruzando, yendo y viniendo, con las compras, lo que hace un fronterizo. De alguna manera, esto lo llevas ya cuando te vas a estudiar filosofía. Cuéntanos qué pasa en esta parte de formación de César Morado ya en la Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Bueno, pues te comentaba eso, que crecimos junto al Bravo,
pero es a la altura de Piedras Negras, pero es una zona que orbita en torno a Monterrey como capital regional. Entonces, o las personas nos vamos a estudiar a la Ciudad de México o nos vamos a Monterrey. En mi caso, estoy hablando del año del 87 más o menos. Habíamos tenido 2 años antes el terremoto terrible de la Ciudad de México en 85. Y a partir de entonces, aunque el proyecto original era irnos a la UNAM, ya fue imposible convencer a nuestras madres, que son las típicas matriarcas del norte, convencerlas de que nos fuéramos a la Ciudad de México ya fue imposible, tuvimos que optar o por Monterrey o por Guadalajara, y en mi caso fue Monterrey, y llegué a la Facultad de Filosofía y Letras el año del 87, una facultad pequeña que andaba sobre los 2,000 estudiantes, hoy somos el doble de la matrícula, hoy son cerca de 5,000, y bueno, una ciudad que es capital industrial y en la que es difícil trabajar áreas humanísticas, pero bueno, ahí había, digamos, el espíritu iluminador de Raúl Rangel Frías, de Israel Cavazos Garza y por supuesto el ejemplo de Mario Cerruti. Y bueno, todos los estudiantes queríamos un poco parecernos a ellos o hacer trayectoria, acercarnos a ellos, porque eran figuras así intocables de la sociedad regiomontana y de la historia mexicana. ¿Quién acompañó tu tesis de licenciatura y luego cómo fue ese tránsito a una maestría en educación? Bueno, ahí fíjate que vamos a tener algunas cosas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México. Las licenciaturas estaba un modelo académico que se llama modelo alternativo. Esto quiere decir que uno podía cursar un tronco común de 3 semestres y luego ya entrar a la carrera que uno quisiera: historia, filosofía, pedagogía, sociología. Y siempre tuve la inquietud eh, de lo interdisciplinario, ¿no? Como que no veía una sola disciplina. Yo estuve llevando materias de licenciatura y de filosofía, pero a la hora del examen yo presenté únicamente en filosofía, que es mi bachelor original, y luego me sentía inclinado también por la pedagogía, ¿no? Que también se impartía en la facultad, y me preocupaba mucho no solamente qué enseñamos, sino cómo lo enseñamos, y quería aprender eso. Entonces cursé la maestría en educación y terminé haciendo tesis ahí sobre la historia de la universidad, que finalmente hace poco tuvimos el privilegio de coordinar una historia general de la universidad en 2 volúmenes, y fue un poco recuperar esa parte de la tesis de maestría. Y luego ya para el doctorado, ahí sí ya nos cambiamos de aire, nos vamos a Guadalajara, y allí ya pues ya es otra historia y otro tema, que va a ser el tema de la guerra, y particularmente de la guerra entre México y los Estados Unidos. Fíjate quién lo dijera, ¿no? Estar enfocado desde la maestría en la historia de tu alma mater y varios años después hacerte parte de este gran proyecto, pero lo comentaremos posteriormente. En efecto, tu doctorado mantiene también la línea multidisciplinaria, las ciencias sociales, pero en este proceso que para quienes nos hacemos una trayectoria académica, quizá el que tiene más fuerza justamente es en este periodo de formación ya en doctorado, porque aquí ya hay una serie de influencias intelectuales, referentes muy específicos. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre ello, porque además vas a entrar justamente a una discusión sobre un tema muy importante que es la guerra entre México y Estados Unidos, pues aquí tenemos en México también grandes trayectorias que han abordado este gran tema. ¿Cómo van a influenciar todos ellos en tu preparación de proyecto doctoral? Mira, pues gracias. Te comentaría que a nivel local, yo por supuesto tenía algunas influencias, digamos, básicas. Te comentaba la amistad con el maestro Israel Cavazos Garza, que era pues, el pionero de la historia en el noreste de México. Por supuesto, la trayectoria de Mario Cerruti, que ya era un académico muy prestigiado para los años 80 y 90 del siglo pasado, pero también lecturas, ¿no? Yo estaba un poco cerca de la microhistoria italiana, admirando a Carlo Ginzburg, a Giovanni Levi, y de hecho más adelante pude llevar un curso en persona con Giovanni Levi, pero a la hora del doctorado
cuando yo elegí estudiar la guerra México-Estados Unidos y lo que pasa en Monterrey, ver pues esa herida inicial es como el pecado original, porque todo tiene que ver con la guerra, con la delimitación de la frontera y con las gentes que quedamos de uno y otro lado del río, ¿no? Del río Bravo. Y estábamos viendo, por supuesto, la división de las familias, la división de las personas y cómo esa herida sigue de muchas maneras abierta. Y yo quería entrar a eso, ver qué pasaba con la guerra en Monterrey, en Nuevo León, y sobre todo la visión de los actores locales, ¿no? Ya teníamos grandes historias, como tú sabes, historias militares, historias diplomáticas, pero faltaba la voz de los actores locales, los alcaldes, los diputados, las personas comunes, qué hicieron frente a la guerra, cómo se organizaron, cómo reaccionaron. Y bueno, para tener una visión de los actores locales, allí tenía que buscar a un autor que me diera esas posibilidades de buscar a los actores subalternos, de buscar en las orillas. Y para mí fue fundamental allí entrar a Michel Foucault, a su esquema de la biopolítica, porque ahí justamente iba a ver el emplazamiento de los cuerpos para la batalla, que es como se llama un poco la tesis, y que luego se publicó. Y bueno, era eso, ver cómo sin darme cuenta, empecé a procesar el esquema de la biopolítica y cómo organiza los cuerpos para la guerra, los cuerpos para el poblamiento, los cuerpos para la minería. Y entonces empecé a ver la riqueza y las posibilidades de la perspectiva que ofrece la biopolítica para trabajar estos procesos, incluso la escuela, que más adelante, pues como sabemos, la biopolítica la ve como la ortopedia, ¿no? Como esta idea de enseñarnos a caminar derechos, a caminar rectos. Entonces, bueno, empecé a trabajar eso, la biopolítica, y tuve muy buenos lectores de la tesis, por supuesto, Mario Ceruti, pero también Sergio Valerio, que me estaba dirigiendo, por supuesto, Elisa Cárdenas, que ahora es colega y amiga, y ellos pues me iban corrigiendo la plana como es normal en esta tesis de doctorado. Y bueno, ahí, pero también Araceli había definido el rumbo de la tesis, el hecho de que habíamos hecho antes de llegar a la tesis un catálogo de documentos sobre la guerra México-Estados Unidos. La obra se llama Papeles que hablan de la guerra. Empezamos a buscar los papeles que hablan de la guerra en Monterrey y en los municipios aledaños, en Cerralbo, en Lampazos, en Marín, en Linares. Entonces hacíamos una especie de cruzadas para investigar en los archivos municipales, que siempre están abandonados y poco sistematizados, y tratar de rescatar allí documentos que hablaran de esta guerra y de lo que pasó en la región entre 1846 y 1848. La guerra no te va a dejar. Lo vamos a ver a lo largo de este diálogo, va a ser una parte importante del trabajo de César Morado en distintas dimensiones. Ya lo comentas desde la microhistoria con este ascendente de los historiadores italianos, pero también de estos acompañamientos que vas teniendo. Y paso a paso se van uniendo las piezas. Hablas de este catálogo de documentos, estos archivos, y a mí me gustaría justamente pasar al siguiente segmento, hablar de algo que también va a marcar tu historia como historiador, valga la redundancia, y que tiene que ver con esos más de 30 años en medio de archivos. Si te parece, hablemos de esta rica y fecunda actividad que vas a tener por 3 décadas, que se dice fácil, pero me imagino que no lo fue. ¿Te parece bien que vayamos al siguiente segmento con ese tema?
Seguimos dialogando con el doctor César Morado, corresponsal de nuestra Academia Mexicana de la Historia por Nuevo León. Después de realizar los estudios doctorales y de ir compaginando archivos municipales, pero también ir descubriendo actores muy importantes que van a ser estos actores también de la guerra, de este proceso que se da a partir de 1846 entre México y Estados Unidos, empieza también una labor constante y ascendente, diría yo, por más de 30 años. Y esos más de 30 años los va a vivir César Morado en el Archivo Histórico de Nuevo León. Cuéntanos, primero que nada, cómo llegas al archivo y luego cómo te conviertes en parte fundamental por más de 3 décadas, querido César. Bueno, efectivamente fue muy importante para mí, no sé si igual o más importante que la formación académica, el trabajar durante más de 3 décadas en el Archivo Histórico de Nuevo León, porque allí estaba la documentación, digamos, directa, las fuentes, estar 8 o 10 horas, me quedaba mucho más tiempo trabajando y viendo documentos. Y bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras veíamos un poco la parte abstracta, ¿no? De los procesos, veíamos las categorías, veíamos si había estructuras, si había instituciones, y eso era un poco en la noche, porque las clases eran en nocturnas, pero llegaba yo al día siguiente al archivo y no encontraba en los papeles ni el espíritu absoluto hegeliano, ni encontraba las categorías de algunos filósofos. Simplemente lo que había eran papeles en desorden, en un aparente desorden, y evidentemente ahí el reto era encontrar la lógica de ese archivo, ¿no? Encontrar que el archivo evidentemente no era un accidente, sino también había una configuración del archivo, había las huellas del poder, de lo que se queda archivado y de lo que no. Y evidentemente eso me llevó un tiempo de procesar. Primero entender qué es lo que estaba allí, porque no teníamos una guía general del acervo en ese momento. Mm. Y estaban los fondos militares, estaba el registro civil histórico, los libros notariales y mucha documentación colonial y otros fondos, y había que estar organizándolos, preservándolos, intentar catalogar algunos fondos. Y bueno, era navegar en todo ese mundo que es una mina, que es un tesoro. Fue un privilegio trabajar en el Archivo Histórico de Nuevo León porque pues preservas como el ADN de los pueblos, que así parecen los archivos, ¿no? Lo mejor que los pueblos tienen, pues queda allí sedimentado, ¿no? Grandes héroes y grandes protagonistas, hombres y mujeres, pero también grandes crímenes y actitudes que hacemos los seres humanos, ¿no? Entonces fue una experiencia apasionante trabajar durante todo ese tiempo en un diálogo permanente con el maestro Israel Cavazos, con Celso Garza, con Leticia Martínez y otros personajes de la historia regional y sobre todo eso, dejar de lado todas las teorías que uno tenía, estructuralismos, marxismos, institucionalismos y todos los ismos que uno puede asimilar en su formación y entrar, pues digamos, meterse a nadar directamente en los documentos, en las fuentes primarias y maravillarse con documentos que a lo mejor nadie ha visto antes y es la primera mirada sobre esa información, tienes que traducir y tienes que interpretar. Entonces, es muy padre ese doble dimensión, por una parte de ser archivista y por otra parte tener una mirada de historiador frente a procesos militares, políticos o demográficos que está uno viendo. Yo te preguntaría dos cosas más que me da muchísima curiosidad y que espero que en tu respuesta también le llame la atención a quienes de pronto son cercanos a los archivos. ¿Cómo cambió tu visión y cómo afianzaste tu trayectoria como historiador trabajando todo este tiempo? Esa sería la primera pregunta. Y otra, además de carácter, si te gusta técnico, es cómo contribuiste al archivo, qué fue lo que hiciste, cuáles fueron tus actividades,
porque insisto, hablar de 3 décadas en el archivo me parece de una labor encomiable, sobre todo cuando sabemos que en México de pronto hay, ya lo mencionaba, hasta cierto punto desorden, o de pronto te llega un vendaval de documentos y pues obviamente hay que catalogarlos, hay que darles su lugar en el archivo, pero estas 2 preguntas, ¿cómo te cambió la vida como historiador estar ahí? Y lo otro, en la parte técnica, ¿cómo contribuiste al archivo histórico de Nuevo León desde tu labor del inicio hasta cuando terminaste tu gran curso en este espacio? Yo creo que finalmente es una especie de, no sé si de doctorado o postdoctorado lo que uno tiene en los archivos. A mí me ayudó a ser mucho más inductivo, a creer mucho más en lo particular, porque eso es lo que tenemos más concreto, es decir, en los archivos no están las grandes categorías teóricas o analíticas que uno suele presumir en las ponencias domingueras de congresos locales o internacionales. En el archivo lo que está son los expedientes concretos de los procesos judiciales, de los partes militares, o están las actas de nacimiento, matrimonio, de función, pero son documentos, digamos, aislados que uno tiene que contextualizar. Y entonces aprendí mucho a quedarme más con la parte inductiva y a darnos cuenta, a creer mucho más en las preguntas que en las respuestas, ¿no? Yo creo que eso me marcó de manera significativa hasta hoy. Siempre he creído que es muy importante el planteamiento de las preguntas y si uno ya sabe la respuesta, pues ni caso tiene investigar, que a veces es lo que ocurre cuando vamos a investigar algo ya de manera priorística, ya con una respuesta preconcebida o con un modelo teórico que ya resuelve todo. Entonces, eso, la segunda parte que de tu pregunta era, ¿qué aportamos? Bueno, eso habrá que preguntarle quizá a los usuarios. Te preguntaría un poco lo que intentamos hacer. Intentamos abrir el archivo, intentamos catalogar ciertos fondos, por ejemplo, los fondos notariales o los de la Junta Local de Conciliación, fondos que eran muy importantes en Monterrey como una ciudad de trabajadores, catalogar el fondo completo de la Junta Local de Conciliación, por ejemplo, cosa que se logró. Te digo que hacía mucha falta una guía general del acervo, eso me llevó mucho tiempo realizarlo y no lo pude hacer de manera personal, sino únicamente la coordiné con otros colegas y salió ya en los últimos años una guía general del acervo histórico que se llama Tesoros de la Sierra Madre, así parodiando a una película muy clásica, pero era eso, realmente revelar los tesoros documentales que están allí. Es uno de los archivos más ricos del norte de México, el Archivo Histórico de Nuevo León. Estamos hablando de 5 kilómetros de documentos. Y bueno, nos tocó también hacer algunos rescates, por ejemplo, del Archivo Municipal de Lampazos o de lo que será el Archivo Judicial de la Corte, que nosotros lo rescatamos y luego lo transferimos a la Casa de la Cultura Jurídica una vez que ya la Corte se preocupó por los archivos históricos. Entonces, son satisfacciones personales, porque también, por supuesto, recibir a toda la gente que llega a buscar en un expediente, un documento, y uno puede servir, uno puede ser un puente, una referencia, decirle, bueno, sí, de ese tema hay muchos documentos o hay muy pocos, o el fondo se está catalogando y esto va a pasar en 6 meses, en fin, ayudar pues al historiador, ponerse del otro lado, del lado del archivista, del lado del servidor público, que tiene que ayudar a que los investigadores y las investigadoras tengan mejores fuentes documentales para poder realizar sus investigaciones. Recuerdo que varias veces nos recibiste en ese recinto maravilloso que está en Parque Fundidora. ¿Siempre estuvo ahí el archivo o en qué momento llegó a ese gran recinto de Parque Fundidora? Bueno, justamente aludes a una de las batallas. El archivo desde los años 80 tenía una sede en la Gran Plaza que pues no reunía las características ideales para albergar un archivo histórico en términos de su preservación. Entonces fue una batalla permanente por buscarle un mejor lugar hasta que hacia los 2000, con la ayuda de muchos actores como Carmen Junco, como Israel Cavazos, se logró un local en el Parque Fundidora
bueno, y ahí está desde entonces el Archivo Histórico de Nuevo León. Nos tocó, por supuesto, coordinar, digamos, la parte logística de traslado de un acervo, que es un aspecto también increíble, porque hay que hacerlo con todo el protocolo. Bueno, a veces ni había protocolos en ese momento, de trasladar los documentos, de sellar los camiones que lo traían, de un notario público que certifica lo que sacamos y lo que metimos al otro edificio. Entonces, es una aventura de logística, pero que fue también aleccionadora, ¿no? Porque era buscar un lugar más digno para preservar la memoria de Nuevo León y, bueno, los documentos que están ahí porque hubo gente que se preocupó hace 50 años o hace 100 o hace 200 por preservarlos y reitero e invito a la gente a que vaya a consultar el Archivo Histórico de Nuevo León, que es de una riqueza increíble y que es de los más ricos que tiene el norte de México. Hubo varios proyectos, querido César Morado, a lo largo de estas 3 décadas. Uno de ellos fue el proyecto ejecutivo del Archivo Eugenio Garza Sada y que tú lo encabezaste en un primer momento. Cuéntanos un poco de esta actividad y en qué derivó este gran acervo de un hombre tan importante como Eugenio Garza Sada para Monterrey y para México, si se quiere, ¿no? Sí, mira, esa es una experiencia muy interesante porque, como sabemos, Eugenio Garzazada es el empresario más importante de Monterrey. Él fue asesinado en 73 por un comando de la Liga Comunista y su casa se cerró, su oficina se cerró en 73 y así quedó, digamos, sellada durante mucho tiempo. Y por ahí, por el año de 2015 más o menos, o un poquito antes, la familia pues se preocupa por, una vez que ya pasó el trauma un poco del duelo y de toda la polémica que ello implica, buscar qué es lo que había de archivo de Eugenio Garza Sada. Y allí nos contacta el hijo menor de la familia, don David Garza Lagüera, una gente muy sensible, muy sencilla, y le expresamos a él personalmente y a Ricardo Elizondo la importancia de rescatar todos los documentos personales de Eugenio Garza Sada, fotografías o lo que existiera. No sabíamos exactamente de qué se trataba. Y entonces tuvimos la confianza de la familia de armar un equipo de trabajo, de llegar a la antigua oficina, de abrir la oficina, de abrir la bóveda, de abrir archivos que habían estado cerrados durante mucho tiempo. Y bueno, eso desemboca en un proyecto de clasificación de las fotografías, de los libros, de objetos personales de Eugenio Garzazada. Y allí hicimos el proyecto ejecutivo y lo echamos a andar y lo dejamos en manos de un grupo de jóvenes bajo el liderazgo de César Salinas, que es un cuadro muy importante para Monterrey, y le encomendamos la idea de hacer de ese archivo pues un centro de documentación empresarial. Ujú. Por supuesto que César ha hecho mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Es un tipo muy creativo, con una gran capacidad de innovación y ha hecho centro de documentación empresarial. Nosotros nos quedamos en la parte de organización y la parte de digitalización. Hablamos de más o menos 10,000 documentos, por ejemplo, sin contar las fotografías y los libros, pero bueno, ahí él se quedó con ese proyecto y lo ha magnificado, por supuesto, hasta hoy, no únicamente incorporando los papeles de Eugenio Garzazada, sino de otros empresarios de Monterrey, y creemos que el centro, que así se llama, el Centro Eugenio Garzazada, pues es un referente ahora en materia de archivos empresariales en México, y nos da mucho gusto haber sido parte de esta aventura y de este proceso, y sobre todo que esté abierto al público, que esté abierto a los investigadores que quieren investigar fotografías o documentos de los empresarios de Monterrey. Sí, sin duda. ¿El centro de documentación empresarial está en las instalaciones del Archivo Histórico de Nuevo León? No, eso es lo interesante. El archivo se quedó en la casa que habitó Eugenio Mm. Garzazada, Ya. en la casa de la familia. Se hizo también, y eso debo decirlo, se hizo una restauración increíble para dejar la casa pues como estaba, para habilitar las salas, para poner un sistema de control de incendios, un sistema de control de humedad, y ahí se habilitó un área para consulta del archivo, con lo último en tecnología también, de preservación y eso, por supuesto también de seguridad.
Y eso fue muy importante porque la gente hoy, y aprovecho para también invitar a la gente, puede visitar la casa de Eugenio Garzazada, ver los espacios, la recámara, el piano, los objetos personales, puede entrar a su recámara y sobre todo ver la biblioteca que él tenía en el orden en que la tenía, los objetos personales, los lentes, en fin, todo se reestructuró para que sea una experiencia y por supuesto además si quieren, tienen tiempo, pueden checar documentos de su obra, de sus empresas, de la cervecería Cuauhtémoc, del TEC de Monterrey, y todo el legado empresarial que tiene un impacto en Monterrey, pero también nacional e incluso latinoamericano. No, pues qué bueno que lo comentas, porque creo que sí vale la pena y bueno, para los historiadores económicos y para, sobre todo para los historiadores empresariales, sin duda el poder ir a este centro de documentación empresarial será una excelente experiencia, pero sí no le quería dejar pasar que detrás de este proyecto, pues tú estuviste en esa parte inicial, en esa semilla y ahora que nos cuentas o nos relatas el ir y abrir la casa de este personaje que en el mundo de los negocios pues es un ícono en México, pues qué orgullo haber estado ahí en ese momento. Pero ahora paso a otro gran rubro dentro de tu actividad y en donde también participaste con mucho ahínco en algo que también merece ser resaltado y es esta actividad de elaborar los guiones científicos para distintos museos. Ya en su momento hemos visto cómo otros colegas de la Academia Mexicana de la Historia han incursionado justamente en este espacio de difusión. Y tú no vas a ser la excepción, vas a participar, insisto, en guiones científicos, pues nada más y nada menos que en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, en el Museo del Noreste, en el Museo del Palacio de Gobierno y en el Museo del Acero. O sea, cuatro importantísimos museos que hacen parte de la difusión de la historia de nuestro país y de, sobre todo de la región noreste. Cuéntanos cómo se da esta actividad en tu trayectoria. Bueno, ahí es un poco, pues mucho de la suerte, ¿no? De la coyuntura, de que el primer gran museo de historia que se va a hacer en Monterrey, por supuesto que ya existía el Museo del Obispado de los años 50, pero hacia 1993 se planea hacer un museo importante en Monterrey, porque gobierna nuestro país el presidente Carlos Salinas, que se decía oriundo de Nuevo León. Entonces, lo que se planea, Araceli, es hacer un museo del norte de México. Y eso es muy interesante. Fíjate, finalmente las lecturas de Mario Ceruti, no sé qué tanto impactó a la clase política, porque se planea hacer un museo de los aportes del norte de México. Es decir, partiendo del ferrocarril y de la revolución, con momentos en que el norte irrumpe. Y bueno, eso es lo que se iba a construir en Monterrey. Y hicimos un guión científico, no únicamente yo, sino un grupo de colegas, como se acostumbra, ya sabes. Primero hay que hacer para un museo un guión científico que hacen los especialistas, luego viene el guión museográfico y luego en un tercer momento ya llega el cedulario, que es lo que la gente puede leer cuando visita un museo o los juegos interactivos, etcétera. Bueno, aquí fuimos parte de ese, pero en el trayecto de hacer el guión científico lo terminamos y todo. Por alguna razón la clase política se da cuenta de que es un poco peligroso hacer un museo del norte, que puede promover, y más en Monterrey, que puede renovar eh, antiguos o nuevos autonomismos o separatismos o como sea. Y finalmente se arraiga la idea de hacer un museo de historia mexicana, que le recuerde a la gente la pertenencia a un centro, la pertenencia a la nación. Y entonces, bueno, eso tiene mucha carga en muchos sentidos, política y epistémica. Y No, bueno, se y mucho inaugura, trabajo, ¿no? O sea, sí, irte del norte a historia mexicana, eso me imagino que implicó una apertura mayor, ¿no? En el guión mismo. sí, porque además no había piezas para, y nadie iba a desmantelar un museo de la Ciudad de México para hacer uno en el norte. Entonces, finalmente lo que se hace es poner piezas, digamos, que sí se podía conseguir. Por ejemplo, la pieza más grande es una locomotora que se pone incluso antes que se haga el edificio por el tamaño de las grúas y lo que implicaba operar.
Entonces se hizo eso, no se sacaron piezas de los grandes museos de México, se pusieron réplicas, que a la fecha es lo que está, pero quedó, fíjate, ahí clavada un poco la espina de que faltaba un museo del norte, un museo del noreste, cosa que se puede hacer, se va a hacer muchos años después. El Ujú. Museo del Noreste se hace como un hermano del Museo de Historia Mexicana o como un hijo, y ahí está, y fue otra aventura, porque ahí ya entré con otros colegas, con Israel Cavazos, con Octavio Herrera, con Cecilia Sheridan, muy queridos amigos, y empezamos a discutir cómo contar la historia de esta región y su integración con Texas, por ejemplo. Entonces fue una experiencia también muy interesante y así nació el Museo del Noreste. Y luego faltaba la otra parte, contar la historia del gobierno, la historia de las Ujú. instituciones, que el gobernador le interesaba mucho tener, pero no queríamos caer en la provocación de hacer un museo de los gobernadores que fuera aburrido y que fuera pues orientado a celebrar el poder. Nosotros queríamos hacer un museo de los ciudadanos, un museo de la gobernanza y un museo que es de sitio en el Palacio de Gobierno, que está a la fecha abierto, pero que estuviera mucho del lado de los ciudadanos, de cómo los ciudadanos decidimos dejar de ser parte de una monarquía y formar una república y cómo hicimos el tránsito de súbditos a ciudadanos y lo que nos costó, en fin. Y es un poco todo lo que contamos ahí. Ahí entramos también un equipo donde estaba Israel Cavazos, Lidia Espinosa, Jorge Pedraza, eso ya en el gobierno de Natividad González Parás. Y luego es que estábamos en el marco de que Monterrey fue sede del Foro Universal de las Culturas hacia 2007. Y entonces, pues había que tener museos en la ciudad para mostrarle al turismo. Y también se planea el Museo del Acero y también nos invitan a participar, ¿no? El Museo del Acero. Gran museo, ¿eh? Sí, la verdad que nos gusta mucho este, este rescate que se hace, porque también se hace el rescate del Horno 3, es un Ujú. museo de sitio, y había que contarle a la gente la historia. Y otra vez, no queríamos contar la historia solamente de los grandes empresarios o solamente las hazañas de inversión de fundidora como industria pionera en América Latina de la siderurgia, sino queríamos contar la historia de los obreros. Entonces, creo que abonamos en ese sentido algo y esperemos que la gente disfrute visitar este museo que habla de la industria del acero en Monterrey, de esa gran utopía moderna de que el acero nos iba a dar el progreso y de cómo la fundidora de Monterrey pues cambió la historia de la ciudad en lo que estuvo activa, que fue de 1900 hacia 1986. Sí, y decía yo gran museo porque no solamente pues está colocado en el sitio donde estuvo fundidora, crean una cineteca, hay actividades que te permiten incluso transportarte al pasado donde se está fundiendo el acero, pero también tienen una majestuosa esfera donde puedes ver el mundo. Tienen algunas secciones interactivas, hay un restaurante que se come bien también. Hay una historia también de varios actores importantes. Es decir, es la proyección de esa gran época de la empresa más importante o una de las empresas más importantes de Monterrey. Queriéndolo o no, de alguna manera sí sitúan a Monterrey en este gran escenario global, ¿no? Sí, además también el Parque Fundidora pues significa el tránsito, ¿no? De una ciudad industrial a una ciudad de servicios. Como tú bien señalas, en el Parque Fundidora pues ya la planta dejó de funcionar, pero ahora es un centro de negocios y ahora es donde se reúnen los nietos de los fundadores de Fundidora, pero también un espacio para el arte. Hay una cineteca, está la Fototeca Nuevo León, Ujú. está un museo del Cierto. béisbol, en fin, por supuesto, la pista para caminar y para ejercitarse de 5 o 6 kilómetros. Entonces, es un espacio muy interesante. Yo creo que quizá te diría, pues el espacio más digno, más presumible cuando alguien visita Monterrey. Quisiéramos tener muchos más como el Parque Fundidora, pero no se tienen. Y bueno, es un espacio lindo, es un espacio para caminar, para disfrutar, para venir en familia y aprender de historia, aprender algo de arte o simplemente caminar y disfrutar la arqueología industrial
Monterrey es también sede, ahora me acuerdo de que estuvimos también involucrados, estamos involucrados en un coloquio bianual sobre patrimonio industrial, al lado de Camilo Contreras y al lado de Ana Cristina Mancillas y Alberto Casillas y otra gente maravillosa que ha tenido que ver con el diseño del Parque Fundidora y con el hecho de que se respete y que se preserve. Créeme que no ha sido fácil luchar permanentemente contra la voracidad empresarial que quiere hacer siempre proyectos rentables y no precisamente proyectos culturales o que contribuyan a la sustentabilidad. Tienes toda la razón. En términos de patrimonio, siempre hay que luchar y hablando de patrimonio industrial, yo creo que ustedes llevan esa delantera. Pero si te parece, me gustaría ahora pasar a otro segmento para hablar del trabajo académico y la promoción cultural desde la Autónoma de Nuevo León. Si te parece, vamos a ese siguiente segmento con estos temas. Seguimos de regreso en este diálogo interesantísimo sobre el noreste de México, sobre Nuevo León, pero sobre todo con esta experiencia del doctor César Morado, académico de esta entidad por nuestra corporación, la Academia Mexicana de la Historia. Y fíjate, querido doctor César Morado, a mí me gustaría ahora ir a otra gran trayectoria, porque es que has tenido dos trayectorias, estas 3 décadas en el archivo histórico, pero otros 20 años casi que en paralelo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde la Facultad de Filosofía y Letras, y quisiera preguntarte, además de las clases, de dirigir tesis, ¿cómo va siendo este espacio de formación hacia otros, pero también de formación del académico? ¿Cómo tu trayectoria no se puede entender sin esta facultad y sin esta gran casa de estudios? Bueno, es como señalas, uno egresa de una institución y de alguna manera siempre sueñas que algún día vas a ser catedrático de esa universidad. No siempre se logra. Algunos hemos tenido ese privilegio y como señalas, tengo pues más de 20 años de ser maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una universidad pública, una universidad muy grande, donde tenemos que atender a 220,000 estudiantes. Es una de las universidades, la número 25 del mundo en matrícula, y eso nos da una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio, ¿no? De tener que hacer una oferta cultural para ellos, que luego hablaremos más adelante. Pero mientras tanto, en la facultad ofrecemos 8 licenciaturas en historia, filosofía, sociología, pedagogía, lingüística. Y eso nos da un diálogo, otra vez, interdisciplinario o que intenta ser inter o transdisciplinario. Y entonces ahí tenemos el privilegio de que recogemos la estafeta del maestro Israel Cavazos, que fue el maestro fundador, también por supuesto la estafeta de Mario Cerut y una serie de colegas que están trabajando como Javier Rojas, Mari Cebadúa y por supuesto también de otras áreas. Y bueno, empezamos a trabajar en el Colegio de Historia, que está cumpliendo, por supuesto, en este 2024, medio siglo, 50 años de que existe, y de que durante mucho tiempo fue el único lugar del noreste de México en el que se formaban historiadores. Ahora ya afortunadamente hay otros también en Coahuila y en Tamaulipas, pero es el privilegio de pertenecer a esta Facultad de Filosofía y Letras que está cumpliendo 75 años de fundada por Raúl Rangel Frías. Y ahora hemos hecho también un libro a invitación de Ludivina Cantú, un libro que habla de la historia de esta facultad. Entonces tengo por ahí ese privilegio doble que he podido pensar la historia de nuestra facultad y también la historia
de la universidad. Entonces es un privilegio, tú sabes lo que implica porque también lo haces en tu ámbito, Araceli, dar clases de metodología de la investigación, enviarlos a los archivos, dirigir tesis, a veces como Dios te da a entender, porque no hay ningún curso que nos enseñe a cómo dirigir a los estudiantes. Y bueno, hemos hecho eso, acompañado de estudiantes en licenciatura, en maestría, en doctorado. También hemos dado clases en el TEC de Monterrey a ratos. Y bueno, es un privilegio siempre acompañar a los estudiantes, orientarlos, desorientarlos, y un poco decirles en qué nos hemos equivocado para que ellos no caigan en lo mismo. Entonces, es un privilegio, la verdad, acompañarles y sobre todo en algunos momentos también abrir puertas para que ellos se desempeñen. Te decía, por ejemplo, en el caso del Archivo Eugenio Garza Sada, dejar al frente a un egresado del colegio nuestro, César Salinas, que es uno de nuestros cuadros más distinguidos, pues es también privilegio, ¿no? De cómo las generaciones nos vamos pasando la estafeta en el manejo de las universidades y de los archivos y de los museos y de los centros de cultura. Sí, sin duda, yo creo que el querer perpetuarse no ayuda a nadie y al contrario, incorporar a esas mentes frescas ayudan mucho, como en su momento nos incorporaron a nosotros a proyectos que tuvimos pues el gran placer de dirigir o colaborar en la dirección y que ahora eso pues nos llena de mucho orgullo. Pero no quiero dejar pasar que en este trabajo académico que has realizado en la Autónoma de Nuevo León, pues también están las publicaciones. En 91 con Minería e Industria Pesada, Capitalismo Regional y Mercado Norteamericano, 1885-1910. 1994, Santiago Vidaurri, El Poder en los Tiempos de Guerra. En el 2000 seguiste con un libro, pero ahora sobre la correspondencia de este personaje. Una segunda publicación en ese año en coautoría con Miguel Ángel González Quiroga, sobre Nuevo León ocupado, aspectos de la guerra, México, Estados Unidos. Por eso yo decía al principio que la guerra no te va a dejar. 2007, una obra dedicada a un periodo que fue del proyecto socialista La Unidad Nacional en Nuevo León. 2011, el emplazamiento de los cuerpos, que ya citabas, elementos para una interpretación sobre la batalla de Monterrey y durante la guerra de México-Estados Unidos 1846. Y en los últimos años, la formación del liderazgo regional, nuevamente Santiago Vidaurri, en 2020, Apodaca, 4 siglos de historia, y aquí empiezan también los proyectos de larga data, ¿no? Hasta llegar a estos 2 volúmenes de la historia de la Autónoma de Nuevo León y a la Enciclopedia de Municipios de Nuevo León en 4 volúmenes con Editorial Milenio. Bueno, un trabajal. Bueno, de alguna manera, de repente pensaríamos que no hay una línea de investigación consolidada, porque son varios temas, pero en realidad sí, en realidad siempre el tema es el noreste de México y Texas, su formación histórica, y básicamente en 3 vertientes, una que tiene que ver con la minería, esto que decías en un principio, otra que tiene que ver con la escuela y con la educación, y otra que tiene que ver ya con la industria. Es un poco, te decía, el tema sería el impacto de la modernidad en el norte de México, en esta región, en esa biopolítica que organiza los cuerpos para que trabajen, para que vayan a la escuela y para disciplinar los cuerpos para el trabajo. Entonces, un poco han sido esas consideraciones. Por supuesto, la biopolítica organiza a las personas para que hagan la guerra, ¿no? Y me he detenido un poquito más en eso y en Santiago Vidaurri, que es un personaje que es el gran promotor del regionalismo en Monterrey, un tema siempre vigente y peligroso. Y Santiago Vidaurri es el hombre de la frontera, es un soldado de la frontera que le toca organizar justamente a las tropas de Monterrey por parte del gobierno del Estado frente cuando llegan las tropas norteamericanas a invadir Monterrey. Entonces, han sido temas que pueden parecer aislados, pero que en el fondo se tocan y tienen un hilo conductor. Y ese es, pues, intentar contestar por qué Monterrey es de esta manera, con esta identidad, con este perfil económico, y por supuesto, no lo hacemos solos, sino siguiendo la obra que ya nos dejó Israel Cavazos y por supuesto el trabajo sin duda del doctor Mero Ceruti, que es una gran influencia,
y de otros colegas y historiadoras jóvenes que están ahora haciendo aportes muy importantes en estas áreas. Hay un trabajo reciente, y sí, resalto la palabra trabajo porque te has dedicado a esto los últimos años, pero ahora desde el Centro de Estudios Humanísticos de tu casa, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un centro, el centro de investigación más antiguo de la universidad, creado entre el 58 y el 59 del siglo pasado, con cuatro áreas: filosofía, historia, letras, ciencias sociales, y con una cátedra muy importante, la cátedra Raúl Rangel Frías, eh, con cuatro revistas, con tres colecciones y con apoyo a jóvenes investigadores. ¿Qué se siente estar al frente de este centro, insisto, el más antiguo de tu universidad? Mira, pues es un privilegio y una enorme responsabilidad porque es un centro que, bueno, la universidad, como todas en el mundo, tiene preparatorias, facultades y centros de investigación. Y el nuestro es uno de ellos, el Centro de Estudios Humanísticos. Y bueno, fue fundado por un gran mexicano, un filósofo mexicano católico, Agustín Basabe, oriundo de Guadalajara, con quien tenemos muchos vínculos, no solamente Agustín Basabe, sino también Gonzalitos, un gran promotor de Ujú, la salud en el siglo XIX, ujú, y por supuesto Bernardo Reyes, ni más ni menos, pero bueno, no hablaremos de los vínculos con Guadalajara. Siempre hay esa simpatía con el liberalismo de Guadalajara y con su afán autonómico del centro. En fin, empezamos a trabajar acá en este centro que lo fundó Agustín Basabe, pero luego hasta su muerte lo dirigió y fundó la revista, o más bien un anuario emblemático que se llamó Humanitas y que publicaba cosas de filosofía, historia, letras y ciencias sociales. Y al morir, hereda este centro Alfonso Rangel Guerra, otro gran universitario de talla nacional que fue rector de nuestra universidad y fue director de la educación en Nuevo León, en fin. Y luego también él fallece y entonces nos toca a nosotros recoger la estafeta de ese centro y empezamos pues a plantear los retos actuales, que era pues básicamente introducir las humanidades digitales. Y bueno, por ejemplo, el anuario que existía, el anuario Humanitas de 1960 hasta el 2020 que se publicó, los digitalizamos y lo pusimos en una base de datos que está ujú. disponible ahora para todo el mundo, porque ya en físico los primeros publicaciones eran ilocalizables y ahora se tiene eso de manera gratuita para todo el mundo. Pero además, tú recordarás que para el 2020 ya publicar en anuarios no era, digamos, un buen indicador para nuestros investigadores del Ujú, SNI, había que hacer otra cosa. Entonces, lo que eran, digamos, las secciones del anuario, lo convertimos en revistas arbitradas, en revistas electrónicas. La de filosofía se llama Aitías y la dirige José Luis Cisneros, un joven filósofo regiomontano. La de historia se llama Sillares y la dirigió Eugenio Lazo y Reinaldo Reyes, que te serán familiares. Y la de ciencias sociales, Liliana de Ita, que es una destacada socióloga también. Y también hablamos de literatura, también esa revista también se quedó con el nombre de Humanitas para preservar la tradición y esa la dirige un destacado experto en ensayo latinoamericano que es Víctor Barrera. Entonces nos quedamos ahí con esas cuatro áreas, desarrollándolas y sobre todo con un programa de becarios, con un programa que apoya a los jóvenes con un estímulo económico mensual para que hagan investigación en humanidades. Entonces, eso es la parte quizá más que nos entusiasma porque allí dialogamos con los jóvenes que están en la Facultad de Filosofía, los que les demos perfil, los que les demos ganas, interés por hacer más adelante una maestría y un doctorado y los impulsamos a que lo hagan y a que consigan becas y a que apliquen. Esa parte muy significativa, muy rica porque nos permite impulsar a los jóvenes. Yo he pensado que el Centro Humanístico debe ser una plataforma para jóvenes Claro. y intentado hacer eso. Sí, sin duda. Y algo que a mí me puso muy contenta hace algunos años, poquitos años, fue dentro de las tres colecciones que tienen, que es Memoria del Noreste o Cuadernos
del Centro de Estudios Humanísticos una tercera colección, que es Norte Estudios. Y digo, me puso realmente contenta, uno, por el tipo de trabajos que se publican, dos, porque en los primeros números el máximo entusiasta fue nuestro querido colega y amigo Mario Ceruti, y quizá debiera aumentar el número de satisfacciones a una tercera, el realmente ver el espacio para, sobre todo historia económica, ¿no? Historia empresarial, que me parece fundamental. Me encanta esta colección y yo creo que fue algo muy acertado y pues te tocó a ti ser parte del nacimiento de esta colección. Cuéntanos de estas tres vertientes en el ámbito de las colecciones. Bueno, como te decía, nos toca a nosotros impulsar la parte de humanidades digitales, lanzar estas cuatro revistas electrónicas que ya te comentaba, pero también una colección de libros donde publicamos pues a los académicos que son parte del SNI en nuestra universidad, que son casi un millar de ellos, ¿no? Bueno, únicamente publicamos a los de ciencias sociales. Y también hacía falta, digamos, reflejar la tradición que tiene Monterrey. Y Monterrey tiene un liderazgo en historia económica gracias a Mario Ceruti. Y entonces se da la coyuntura de que Mario estaba medio jubilándose ya de la universidad. Y nos acordamos que Mario Ceruti ha sido un editor siempre. Él editó en la facultad una revista que se llamó Siglo XIX, que fue muy importante en América Latina. Y entonces le platicamos, oye Mario, ¿cómo ves? ¿Qué tal? Mario, sabes que es un motor para muchas cosas, Sí, inmediatamente se pone las pilas y se empieza pensábamos en una cosa pequeña, en publicar dos o tres libros, salieron 15. sí, Entonces, sí. eso es posible por Mario, por su hiperactividad, porque es un hombre muy entusiasta, con muchas redes en México, en América Latina, y queríamos pues dejar esa colección como testimonio de su liderazgo en esta línea de investigación. Y bueno, por supuesto, ahí se sumaron colegas como tú y otros que han hecho muchísimo trabajo en el norte de México, como parte de un grupo que Mario empezó en Monterrey hace mucho tiempo, que es la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Entonces, creemos haber cumplido en algo ahí con Mario, que fue nuestro maestro y que, bueno, además de amigo personal, pues es un gran inspirador y un referente para nosotros. Yo quisiera cerrar este segmento hablando un poco de los proyectos en los que te ha tocado, ya proyectos académicos. Yo en particular recuerdo uno, junto a Cecilia Sheridan y por supuesto a Mario y a otros tantos colegas, el proyecto de la red de las cuencas del norte de México, Recunor, y esa visita, que nos hicieron muchos de ustedes a Mexicali, Baja California, a esta otra frontera, y ese espacio que tuvimos, pues no solamente en esta zona del país, sino en Sinaloa y otras partes donde hay cuencas de agua. Pero bueno, no solo quizá algunos proyectos que quieras resaltar para cerrar este espacio dedicado al quehacer académico y lo que ha sido el Centro de Estudios Humanísticos. Mira, yo quisiera comentarte ahí la feliz convergencia en lo que se llama el Coloquio Internacional del Noreste de México y Texas. Es un proyecto al que nos convocó Cuauhtémoc Velasco y Rudolf Boleira desde Lina en el año 2003. Es un proyecto que está cumpliendo 20 años y que consiste en reunirnos cada 2 años los académicos y las académicas que estudiamos en el noreste de México y Texas, una vez en México y otra vez en Estados Unidos. Es un proyecto muy interesante que nos gusta mucho porque pues, nos da la vida en eso. Estábamos desde cuando inició el proyecto hace 20 años y hemos tenido congresos, por supuesto, en Bronzeville, en Houston, en San Antonio, en Houston, en Piedras Negras, en Monterrey, por supuesto, en Saltillo. Y ha sido una experiencia muy interesante porque uno ve las tendencias nuevas, ¿no? Que están emergiendo, las nuevas historiografías, la perspectiva de colonial, la perspectiva de género, el enfoque del transnacionalismo, por solamente citar tres nuevas corrientes historiográficas que están fuertes en la región. Y sobre todo, algo que señala, siempre es importante, además de coincidir
en términos académicos en los congresos, quizá lo más rico es la agenda paralela, ¿no? La agenda nocturna, la agenda social de los congresos en los que reforzamos los vínculos de amistad y convivimos de una manera muy entusiasta, a fin de cuentas como norteños, francos, abiertos, siempre a abrazar a los amigos y a las amigas que trabajan temas similares. Sí, sí es cierto. Yo olvidé mencionarte este coloquio internacional del noreste de México y Texas, que, bueno, dicho sea de paso, no lo dijiste o que quizá me lo perdí, pero eres miembro fundador desde el 2003, ya cumplió 20 años. Los encuentros de historia económica del norte de México, sin duda, grandes espacios, pero también tu participación en el seminario que dirige la doctora Josefina Vázquez, ¿no? Y que te ha llevado también a ser parte de publicaciones, ¿no? Eso creo que también es importante. Bueno, ha sido una experiencia sin duda muy privilegiada también, porque es un seminario que, como sabes, va en el liderazgo moral de la doctora Josefina Vázquez, que es pues, un personaje latinoamericano, y bueno, estar en las sesiones, discutir con ella, permitir que nos regañe y nos corrija, la verdad, es un privilegio, ¿no? Y bueno, ahí está al lado de puras malas compañías, ¿no? Al lado de Juan Ortiz o al lado de José Antonio Serrano, y peor, al lado de mi paisano Luis Jauregui, a quien yo quiero mucho, y aparte es de Monterrey, nosotros lo importamos a la Ciudad de México, un gran amigo Luis Jauregui, pues es un privilegio trabajar ahí con María Isabel Monroy, Octavio Herrera, y toda la gente que converge, y reunirnos una vez al año, o a veces cada 2 años, pero es un privilegio coincidir con ellos. Bueno, ella nos invitó a este libro de los centralismos mexicanos que ya se publicó en el Colegio de México. Y bueno, ahí han surgido también otros proyectos. Ahora nos acaba de invitar Mariana Terán y Manuel Chuza a otro libro. En fin, siempre es importante, te digo, la parte académica del diálogo, de ver las perspectivas, las metodologías, los enfoques, eh, las orientaciones metodológicas, pero lo más importante es el lado humano también. Y hay una feliz convergencia de seres humanos que por alguna razón han hecho de la historia su razón de vida y buscar el pasado, pero pues siempre nos preocupa el presente, ¿no? Por supuesto. Si te pareces, vamos a ir al siguiente segmento, hablar quizá desde una visión más personal, perdón, de lo que son los reconocimientos y eso que pues nos da orgullo. Ya nos mencionaste varias cosas, pero vayamos a un poco a este reconocimiento que viene de otras instituciones, pero también esas satisfacciones que siente César Morado, pues a lo largo de todas estas décadas de trabajo. ¿Te parece bien? Regresamos con el doctor César Morado, corresponsal por Nuevo León de esta querida y muy honorable Academia Mexicana de la Historia. La verdad es que debo de confesar que aunque conozco a César Morado desde hace varios años, creo que esta es la primera vez que tengo la oportunidad de verme con él frente a frente y de preguntarle todo esto que le he preguntado el día de hoy. Y bueno, y eso solamente se lo puedo agradecer a la Academia Mexicana de la Historia, que sin duda me ha permitido acercarme a muchos, prácticamente 52 colegas de distintas latitudes, pero cuando uno habla con los amigos es doblemente placentero. Así que yo estoy muy contenta por haber tenido este diálogo contigo, querido César Morado. Y me gustaría ir culminando, no quisiera, porque nos hubiéramos podido pasar horas y horas platicando, pero
quisiera dedicar este último segmento, como ya es costumbre, a esos reconocimientos, a esas satisfacciones, sin dejar de lado que, bueno, tuviste entre varias distinciones, yo rescato la de ser presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia en 1994, recibir el premio de Historia Israel Cavazos Garza en 2011, el premio Atanasio Gesarabia en el 14, ser parte de los miembros fundadores del Coloquio Internacional del Noreste de México y Texas, ser parte del seminario de doña Josefina Vázquez, como ya lo hemos mencionado, de ingresar a la Academia Mexicana de la Historia, que nos representa un honor enorme para quienes hacemos este oficio, nos dedicamos a este oficio de hacer historia, de difundirla, de promoverla. Creo que es uno de los máximos honores para un mexicano, una mexicana que se dedica a esto. Pero entre todos estos reconocimientos, ¿qué siente César Morado? Mira, Araceli, evidentemente, pues uno cuando se dedica a esto, pues se dedica a dar conferencias en congresos locales, nacionales, internacionales. Pero hay un reconocimiento que me hicieron en mi pueblo donde yo crecí, en San Fernando de Austria, en el antiguo Valle de las Ánimas, que me lo hace el ayuntamiento, que yo valoro mucho porque es mi tierra, ¿no? Hoy se llama Zaragoza, Coahuila, y ahí me han dado un reconocimiento. Para mí es quizá el más significativo a nivel íntimo porque es cuando te reconocen en tu tierra, en tu lugar donde creciste, ¿no? Y entonces para mí es un privilegio eso. Los demás pues son parte de la vida, ¿no? En la medida en que uno va, lo digo con mis amigos, en la medida en que uno va envejeciendo, empiezan a llegar la edad de los homenajes, ¿no? Y empiezan a multiplicarse, lo cual es motivo de alegría, pero también de preocupación. Y entonces ellos han empezado a llegar a esos homenajes y eso es un poco peligroso. Pero ya en serio, pues para mí el mejor reconocimiento que yo tengo es los amigos que me ha dado la vida, ¿no? Los amigos que tengo que son, la verdad, de lo mejor, ¿no? Que son alegres, que son entusiastas y que les apasiona la vida, ¿no? Esos amigos donde está Mario Ceruti, donde está Israel Cavazos, donde está Celso Garza, Eva Rivas, Luis Jauregui, y bueno, la lista sigue, pero siempre será porque uno busca nuclearse también de gente así, ¿no? De gente que es apasionada, Cecilia Sheridan, de gente que no únicamente vea la historia como una profesión, sino como casi como algo sagrado, ¿no? Como cumplir con un deber de dar cuenta de lo que pasó antes, de que nos han precedido en tiempo y espacio, pero no es una historia del pasado, ¿no? Sino es una historia que implica el futuro, porque de eso se trata de hacer mundos mejores, sociedades mejores, y bueno, de eso se trata la propuesta de la historia, no es ir al pasado solamente por un fetichismo, ¿no? Sino es rescatar cosas del pasado para proyectar futuros mejores en los lugares en los que crecemos o en las personas en las que podemos influir. Sí, de hecho me han contado que tienes un grupo de cofrades. Sí, bueno, eso ya es en el plano más íntimo, ¿no? Hay una cofradía ahí del vino y el choripán, donde convivimos de manera significativa y alegre. Pero bueno, te digo, eso es importante, tener amigos y amigas que nos hacen la vida más digerible, ¿no? Es un mundo complejo, es un mundo que ya nos vende como una pandemia y luego con una guerra tras otra, pero siempre hay cosas que valen la pena, ¿no? Por supuesto también ahí incluyo a la familia, digo, es obvio, tengo una esposa, tengo una hija que es toda la familia que tenemos, pero bueno, la vida ha sido generosa con nosotros, la vida, la naturaleza, la providencia, o como queramos llamarle, y bueno, pues tratamos de convivir siempre con alegría, ¿no? Y con algo de comida y bebida y algo de música para, para celebrar estar vivos, y creo que el milagro de la vida es algo excepcional. Llevamos acá, no sé, 90,000 años en el mundo, pero en el noreste, pues unos 10,000 años, y bueno, es un milagro que estemos acá, que estemos vivos, que seamos parte de estas generaciones del tercer milenio, y bueno, coincidir contigo, ¿no? También en estas latitudes noreste, noroeste, un noroeste
evangelizado por jesuitas, un noreste configurado por franciscanos, pero sin embargo hay muchos puntos en común que son la frontera, que son el poblar estos espacios y el estar siempre evadiendo las etiquetas de los nacionalismos mexicanos, norteamericanos, apaches, comanches, lipanes, bueno, toda esta historia tan diversa de la que somos y que nuestro compromiso es preservar, integrar y difundir. Claro, y nos toca seguir trabajando con estudios de comparativa, ¿no? Historia comparada que nos permitan justamente entendernos y comprendernos en una visión mucho más amplia. Yo quisiera terminar este rico diálogo preguntando qué sigue en los proyectos que vienen en puerta o para futuros medianos para ti, querido César Morado. ¿Qué viene? Mira, yo creo que tenemos alguna deuda con Monterrey en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de que en el 2010 hicimos una obra, más bien, únicamente la coordinamos, una enciclopedia de municipios de Nuevo León, donde se hicieron 52 perfiles de los municipios del estado, 51 de la mano de Jorge Pedraza, y quedaron bien, pero ahora hacía falta hacerlos de otra manera, ¿no? Y tenemos así muchas cosas que hacen falta hacer en Monterrey, hace falta una buena enciclopedia de la ciudad y estamos trabajando ahí con algunos colegas, pero también hace falta, Araceli, usar las nuevas tecnologías y las herramientas que nos ofrece hoy la, la sociedad actual, ¿no? Y una de esas herramientas es la inteligencia artificial. Yo he estado hace tiempo estudiando lo que es ciencia de datos y tratando de cómo aprovecho eso para hacer historia económica, que es algo que me apasiona y que no siempre puedo realizar, y que finalmente pude intentar hacer algo de ciencia de datos para mi trabajo de ingreso a esta sociedad en un trabajo que se llamó Una historia del dinero en torno a Monterrey, donde vemos un poco el impacto del ferrocarril, en fin, tratando de ver cómo estas herramientas de la ciencia de datos permite estudiar grandes series de información y cómo un algoritmo puede ver patrones que no alcanza a detectar la mirada humana del historiador. Entonces, estoy un poco en eso ahora, en esa locura reciente de acumular bases de datos y ver cómo las podemos interpretar, cómo podemos correr algún tipo de programa, ya sea en R o en Python o lo que sea, para poder ayudarnos a entender mejor el pasado de esta región en términos de números. Y bueno, no se trata, por supuesto, de reducir a los seres humanos a algoritmos, como a veces intenta la ciencia de datos, pero sí usar las tecnologías, las humanidades digitales, para poder aprovechar mejor esta coyuntura y ponernos en sintonía con el resto de las disciplinas y con lo que el mundo de hoy nos ofrece, que son las computadoras, el mundo de la nube, tener acceso a estas bases y sobre todo generar contenidos. Me interesa mucho eso, apoyar iniciativas que tienen que ver con hacer bases de datos sobre la ciudad en diferentes aspectos. Sí, sin duda, yo recuerdo muy bien que para ti era muy importante en esta colección Norte Estudios que fueran productos de acceso abierto, ¿no? Lo recuerdo perfectamente en algún momento que coincidimos. Y bueno, te queda pendiente reintegrarte a la Asociación Mexicana de Historia Económica, dadas los antecedentes que hemos visto. Y más ahora que tú la presides, me comprometo aquí públicamente delante de la audiencia a ya hacer mi inscripción formal. Y por supuesto, porque además he deambulado por esos temas. Te digo, un tiempo hicimos una historia de la banca, o pretendimos hacer junto con Gonzalo Blanco del TEC de Monterrey. Hicimos más bien una historia del centro bancario de Nuevo León, que fue el primer centro bancario del país en 1925, en el que también se funda el Banco de México. Y bueno, no quiero decirte ya más historia de lo que tú estás planeando para el próximo año. Sí, el año próximo se cumplen 100 años del Banco de México y seguramente podremos hacer muchas cosas. Y en efecto, tu ingreso a la Academia Mexicana de la Historia llevó por título Historia del Dinero en Monterrey. Entonces,
Creo que entre esto y seguir explorando la ciencia de datos como una herramienta de la historia para las nuevas generaciones y para los que estamos ya con un buen rato en esto, pues seguramente será pues de mucho avance. Creo que el Noreste lleva muchas puntas de lanza en varios temas, en varias temáticas, y lo hemos visto a lo largo de tu trayectoria, a lo largo de este diálogo, el cual yo te agradezco, y la verdad que yo espero que nos sigamos encontrando en esos espacios de discusión, de actividades académicas, de ciclos, pero sobre todo que nos encontremos en esos buenos espacios de convivencia. Creo que viene uno muy pronto, que será el espacio de la Academia Mexicana de la Historia, donde nos encontraremos y donde tendremos la oportunidad de seguir charlando desde la buena charla de amigos, pero también la buena charla en términos académicos. Muchas, muchas gracias, querido César Morado. A ti, Araceli, por la invitación y por hacernos partícipe de esta colección de diálogos. Y también, por supuesto, además de que nos veremos en la reunión anual de la Academia Mexicana de la Historia, vamos a coincidir en Veracruz, en el Encuentro de Historiadores entre México, Estados Unidos y Canadá, que también hemos participado en algunas ediciones anteriores. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. No nos despedimos. A todos y todas las personas que nos están escuchando, pues queremos seguir compartiendo las historias profesionales de los miembros de esta honorable y generosa Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes. Thank you.